Si las verduras que siempre te dijeron que eran buenas para ti en realidad estuvieran debilitando tus piernas después de los 60 años, ¿cómo cambiaría tu forma de comer? Bienvenidos de nuevo al podcast de salud para la tercera edad, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la ciencia moderna para ayudarte a mantenerte fuerte, lúcido e independiente mientras envejeces. Todos crecimos escuchando lo mismo: come más verduras, más hojas verdes, más fibra, más vitaminas. Y en la mayoría de los casos, ese es un consejo acertado. Pero la verdad es que no todas las verduras nutren tu cuerpo de la misma forma después de los 60. Algunas bloquean la absorción de calcio, otras elevan tu azúcar en sangre o interfieren con tu circulación. Y cuando comes en exceso las que no son adecuadas, o las combinas de manera incorrecta, pueden drenar en silencio la fuerza que necesitas para mantenerte móvil, equilibrado y seguro. Nadie entiende esto mejor que nuestro invitado de hoy. Tiene más de 100 años, aún camina todos los días, sigue atendiendo pacientes, y ha ayudado a miles de personas mayores a recuperar energía, estabilidad y confianza simplemente modificando la forma en que comen sus vegetales. Por favor, reciban con un aplauso al médico en activo más longevo de Japón, el Dr. Inara. Gracias por tu calurosa bienvenida. Es un placer unirme a esta conversación, porque este tema sorprende a mucha gente. Nos enseñaron a pensar que las verduras siempre son buenas, sin excepción. Pero después de los 60, tu cuerpo no procesa todo igual que antes. Algunas verduras, sobre todo si se consumen crudas o en grandes cantidades, pueden bloquear minerales, alterar la circulación o estresar los riñones. Con el tiempo, ese desgaste silencioso debilita las piernas y reduce la vitalidad. Hoy vamos a repasar 7 verduras comunes que pueden generar estos problemas si no se manejan con cuidado. Y también hablaremos de cómo disfrutarlas de manera segura. Si se quedan hasta el final, compartiré una combinación sencilla de alimentos que puede ayudar a que tu cuerpo obtenga más fuerza de cada bocado. Eso es sumamente útil, porque no estás diciendo que evitemos las verduras, sino que seamos más inteligentes con ellas. ¿Qué provoca exactamente esa debilidad en las piernas? A menudo comienza con los llamados antinutrientes, compuestos como oxalatos o lectinas que se adhieren al calcio o al magnesio en el intestino. Esto afecta los nervios, el equilibrio y el control muscular. No se trata de que estemos comiendo alimentos malos. Es cuestión de saber cómo prepararlos y con qué frecuencia consumirlos. Muchos adultos mayores no reciben información sobre lo mucho que importa este detalle. Eso realmente me hace reflexionar, porque lo he visto de cerca. Recuerdo a una paciente de poco más de 70 años, muy preocupada por su salud, que cada mañana mezclaba espinaca cruda en sus batidos convencida de que estaba haciendo lo correcto. Confiaba en que más hojas verdes significaban más vitalidad. Pero con el paso del tiempo empezó a notar calambres en las piernas y su equilibrio empeoró. Lo más interesante fue que solo hicimos unos pocos ajustes. Incorporamos verduras cocidas en lugar de tantas crudas y añadimos alimentos ricos en minerales. En pocas semanas, su estabilidad mejoró notablemente. Exactamente. Estos casos son más frecuentes de lo que la gente imagina. Así que vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es la primera verdura que deberíamos observar con más cuidado después de los 60? La primera es la espinaca. Suele sorprender porque tiene una reputación excelente. Es rica en hierro, fibra y muchas vitaminas. Pero también es una de las fuentes más elevadas de oxalatos, especialmente cuando se consume cruda. ¿Y qué hacen los oxalatos en el cuerpo? Los oxalatos se unen al calcio y al magnesio en el intestino y los vuelven menos absorbibles. Con el tiempo, esto puede afectar la contracción muscular, la circulación y la transmisión de señales nerviosas. Y todo eso repercute directamente en las piernas. Sensación de pesadez, calambres, debilidad. Tiene sentido. He visto pacientes que comen espinaca casi a diario y, sin embargo, sus análisis muestran deficiencias minerales. Es que el problema no es la espinaca en sí, sino la forma en que se consume y la frecuencia. Cocinarla reduce mucho los oxalatos. Y acompañarla de alimentos ricos en calcio también ayuda. Así que no estamos diciendo que se elimine. Solo que se equilibre. Me gusta ese matiz. Un poco de espinaca salteada con sésamo, por ejemplo, es nutritivo. Pero un batido diario con grandes cantidades crudas, ahí es donde empieza el problema. Esa es la clave. No es cuestión de miedo, sino de hábitos más inteligentes. La mayoría de las personas nunca se les dice cómo preparar estos alimentos de forma segura. Entonces, ¿cuál es la segunda verdura que parece saludable pero puede ser contraproducente si no se maneja con precaución? Las siguientes son las hojas de remolacha,
conocidas como bed greens. Muchas personas las añaden a jugos verdes o a salteados porque son ricas en nutrientes. Pero, igual que la espinaca, tienen niveles muy altos de oxalatos. Si se consumen crudas o en grandes cantidades, pueden bloquear la absorción de calcio y añadir presión extra a los riñones. Recuerdo el caso de un paciente de casi 70 años que empezó a tomar jugos con hojas de remolacha todos los días convencido de que mejoraría su corazón. Con el tiempo empezó a tener calambres, una tos persistente y mareos al caminar. Y su análisis mostró niveles bajos de magnesio pese a que su dieta era perfecta. Eso es lo que más desconcierta a muchos pacientes. Hacen un esfuerzo sincero por alimentarse bien, pero no ven los resultados que esperan. Y ahí es donde la forma de preparación hace toda la diferencia. Exacto. Cuando cocinamos al vapor o hervimos ligeramente las hojas de remolacha, reducimos mucho su contenido de oxalatos. Además, si las acompañamos con un poco de jugo de limón o alimentos ricos en calcio, como tofu o sardinas, ayudamos al cuerpo a aprovechar mejor sus nutrientes. Es fascinante que una misma verdura pueda ser un aliado o un obstáculo dependiendo de esos detalles. Así es. Y eso nos recuerda que no se trata de vivir con miedo a la comida, sino de entender cómo el cuerpo cambia con la edad y ajustar nuestros hábitos con cuidado. Me gusta esa perspectiva. No estamos tirando la lista del supermercado, simplemente estamos reescribiendo la forma de usarla. Tal cual. Ahora pasemos a la tercera verdura que merece nuestra atención. La tercera en la lista es la col rizada cruda, o cal. Durante años se ha elogiado como un superalimento, y de hecho puede serlo. Pero en su forma cruda y en grandes cantidades, contiene compuestos llamados goitrógenos. ¿Y qué hacen esos compuestos? Los goitrógenos pueden interferir con la función de la tiroides, especialmente en personas que ya tienen niveles bajos o que toman medicación para la tiroides. La tiroides regula el metabolismo, la energía y la recuperación muscular. Cuando su actividad disminuye, aunque sea un poco, las piernas suelen ser las primeras en sentirlo. Pesadez, lentitud, falta de coordinación. Lo he visto. Una paciente empezó a comer ensaladas de cal crudo todas las noches, y en un par de meses se sentía más cansada y menos estable al subir las escaleras. Ese patrón es muy común. Cocinar el cal destruye la mayoría de los goitrógenos. Además, combinarlo con algas o alimentos ricos en yodo ayuda a equilibrar su efecto. Así que el problema no es el cal en sí, sino comerlo crudo todos los días. Exactamente. No es lo mismo tomar una sopa con cal 1 o 2 veces por semana que preparar grandes ensaladas crudas cada noche. El contexto importa. Es un enfoque que me parece muy poderoso. No estamos diciendo sí o no de forma tajante, sino que hablamos de frecuencia, de preparación y de qué más hay en el plato. Esa es la mentalidad que más ayuda. La comida no se consume en aislamiento. Cada bocado envía un mensaje al cuerpo. Y sobre todo después de los 60, ese mensaje puede sumar fuerza o empezar a restarla poco a poco. Es un recordatorio muy útil. Porque a esta edad no se trata de comer más o menos, sino de comer con más inteligencia. Es una manera muy inspiradora de verlo. No se trata de privarse, sino de sintonizar con el cuerpo y ajustar lo necesario. Sigamos afinando ese instrumento que es nuestra alimentación. La cuarta verdura que quiero que entendamos mejor es la berenjena. Mucha gente la elige porque es baja en calorías, rica en fibra y se adapta bien a todo tipo de recetas ligeras. Pero pertenece a la familia de las solanáceas, que incluye compuestos como la solanina. ¿Y qué problemas puede causar la solanina? En personas sensibles, puede promover inflamación y molestias articulares. Si ya hay problemas de circulación o fatiga muscular, consumir berenjena con frecuencia puede intensificar esos síntomas. Lo complicado es que no todo el mundo reacciona igual. Hay quienes pueden comerla sin problema, pero otros sienten rigidez o dolor después de un tiempo. Es un tema delicado porque muchas dietas para adultos mayores sustituyen la carne por berenjena, pensando que es una opción más ligera. Y en cierto modo lo es, pero la preparación vuelve a ser esencial. Asar la berenjena hasta que quede bien cocida, retirar la piel y acompañarla de ingredientes antiinflamatorios como cúrcuma o aceite de oliva puede reducir su impacto negativo. Eso me parece un detalle crucial, porque muchas personas simplemente la cortan y la saltean rápido sin saber que con un proceso más largo pueden disminuir los compuestos irritantes. Exactamente. Y he visto pacientes que comen grandes cantidades de berenjena convencidos de que están haciendo lo mejor para su salud, cuando en realidad sus piernas se sienten cada vez más rígidas y su recuperación es más lenta. Es importante aclarar que no es un alimento malo, simplemente requiere más atención. Así es.
La comida no se trata solo de nutrientes aislados, sino de cómo estos interactúan con un organismo que lleva más de 60 años funcionando, reparándose y adaptándose. Es un recordatorio que todos necesitamos. Porque si nos guiamos solo por etiquetas de sano o natural, corremos el riesgo de ignorar cómo cada cuerpo responde de forma diferente. Sigamos adelante. ¿Cuál es la quinta verdura que puede sorprender a muchos por su impacto? La quinta es el pimiento morrón. Son coloridos, crujientes, ricos en vitamina C y casi siempre se consideran un alimento positivo. Pero igual que la berenjena, pertenecen a las solanáceas. En personas con dolor articular, hinchazón en las piernas o rigidez, comer pimientos crudos con frecuencia puede agravar la inflamación. Eso no se escucha mucho. Casi todo el mundo cree que añadir pimientos crudos a una ensalada es la mejor decisión posible. Y en ciertos casos lo es, sobre todo si no hay sensibilidad. Pero si la persona ya siente molestias, conviene probar alternativas. Cocinar ligeramente los pimientos reduce algunos compuestos irritantes. Además, acompañarlos con grasas antiinflamatorias, como aguacate o aceite de oliva, puede ayudar a moderar su efecto. Lo que más me impacta de esta conversación es cómo la intención y el efecto pueden no coincidir. Las personas piensan, estoy comiendo algo fresco y colorido, así que todo debe ir bien, pero el cuerpo puede tener otra opinión. Esa es la paradoja. La intención es excelente, buscar más vitaminas, más fibra, más alimentos naturales. Pero si no conocemos los matices, podemos acumular pequeñas fricciones que con el tiempo terminan erosionando la energía y la confianza al caminar. Me parece importante subrayar que el problema no son los pimientos en sí, sino la frecuencia y la forma en que se consumen. Exactamente. Comerlos de vez en cuando asados o salteados no suele causar problemas. El riesgo aparece cuando se consumen crudos a diario, en grandes cantidades y sin variación. Es un matiz que pocas veces se menciona en guías generales de alimentación. Todos recibimos mensajes simplificados que dicen, más vegetales es siempre mejor, pero el cuerpo mayor ya tiene otras necesidades. Así es. Después de los 60, hay umbrales distintos de tolerancia. Las articulaciones están más sensibles, la circulación cambia, y el sistema digestivo se vuelve menos eficiente para procesar ciertos compuestos. Lo que antes era perfecto ahora necesita ajustes. Es una invitación a observar con más cuidado, no a sentir miedo. Muy bien dicho. La curiosidad es mucho más útil que la culpa. Sigamos. ¿Cuál es la sexta verdura de esta lista que puede ser problemática si se maneja sin atención? La sexta es la acelga suiza. Visualmente es preciosa, llena de colores vibrantes y se promociona como rica en magnesio y potasio. A menudo aparece en recetas de detox o batidos verdes. Pero contiene niveles altos de oxalatos, igual que la espinaca y las hojas de remolacha. ¿Y qué efecto tiene eso en las personas mayores? Si se consume cruda y con mucha frecuencia, puede bloquear la absorción de calcio y provocar calambres en las piernas, tensión en la zona lumbar y sensación de debilidad al subir escaleras. También puede añadir presión al riñón, sobre todo si hay antecedentes de cálculos o problemas de filtrado. Recuerdo varios casos de pacientes que empezaron a preparar jugos con acelga pensando que ganarían vitalidad. Pero en poco tiempo comenzaron a sentir dolor en las pantorrillas y episodios de piernas inquietas por la noche. Ese es un patrón más común de lo que se cree. Muchas personas buscan un impulso rápido de energía y, sin darse cuenta, sobrecargan el cuerpo con compuestos que su metabolismo ya no gestiona igual. Así que, como en los otros casos, la preparación es clave. Exacto. Cocinar la acelga suavemente reduce el contenido de oxalatos. Y alternar con hojas de menor concentración, como rúcula o bok choy, ayuda a mantener variedad sin saturar el organismo. Es un enfoque que resulta muy práctico. No se trata de prohibir, sino de rotar, moderar y cocinar con más conciencia. Esa es la mentalidad que más beneficios trae. Cuando entendemos que no hay alimentos perfectos ni malos de manera absoluta, dejamos de sentir miedo y empezamos a experimentar con más equilibrio. Me gustaría subrayar que el cuerpo agradece estos cambios, aunque sean pequeños. A veces, con solo reducir la frecuencia o cambiar el método de preparación, se perciben mejoras significativas en la energía y la fuerza de las piernas. Así es. El organismo tiene una gran capacidad de adaptación, incluso después de décadas de hábitos repetidos. Cuando eliminamos un exceso, damos espacio a que el cuerpo se recupere. Ahora que hemos hablado de 6 verduras, ¿quieres contarnos cuál es la séptima y última de tu lista? Por supuesto. La séptima, que quizás sea la más incomprendida de todas, es el maíz.
Mucha gente ni siquiera lo considera una verdura, porque es dulce, saciante y está presente en innumerables platos tradicionales. Es cierto. Además, para muchas personas mayores, el maíz es un alimento cargado de recuerdos, mazorcas asadas, sopas o guisos de la infancia. Esa conexión emocional es muy poderosa. Pero desde el punto de vista metabólico, el maíz es alto en almidón y azúcares. Eso significa que actúa como un combustible de combustión rápida, elevando el azúcar en sangre con rapidez. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Cuando la glucosa sube de manera brusca, la insulina también aumenta. Después de un pico de energía, llega el descenso, que se siente como fatiga repentina, mareo o sensación de debilidad en las piernas. Si este patrón se repite día tras día, se genera un ciclo de altibajos que desgasta la estabilidad y la confianza al caminar. Eso es un punto muy importante, porque muchas personas mayores consumen maíz con frecuencia sin ser conscientes de ese impacto. Así es. Además, el maíz contiene compuestos que pueden irritar la mucosa intestinal en personas con digestión sensible. Cuando eso ocurre, la absorción de minerales esenciales, como el magnesio y las vitaminas B, disminuye. Y ambos nutrientes son fundamentales para la función nerviosa y muscular. Es increíble cómo algo tan cotidiano puede tener un efecto tan silencioso. Exactamente. El riesgo no está en comerlo ocasionalmente, sino en consumirlo todos los días en distintas formas: tortillas, palomitas, cereales, panecillos. Cada pequeña porción suma hasta crear un exceso difícil de percibir. Me parece clave que aclaremos que el maíz no es un alimento malo en sí mismo. Solo necesita contexto, moderación, y cuando sea posible, combinarse con proteínas o fibra para estabilizar su impacto en la glucosa. Correcto. Cuando se acompaña con otros nutrientes que ralentizan la digestión, su efecto es más suave y predecible. Es una perspectiva tranquilizadora. No se trata de eliminar todos los alimentos que nos gustan, sino de aprender a darles un lugar que sea compatible con nuestra salud actual. Exactamente. A esta edad, muchas personas piensan que deben seguir haciendo lo mismo que cuando tenían 30 o 40 años. Pero el cuerpo cambia y con él cambian las reglas del juego. Si entendemos que cada década trae nuevas sensibilidades, podemos adaptar nuestras costumbres con menos frustración y más confianza. Me gustaría retomar algo que mencionaste antes, que la manera en que combinamos los alimentos puede marcar una gran diferencia. ¿Podrías explicar un poco más ese concepto? Claro. Cuando hablamos de alimentos como el maíz, lo importante no es solo cuánto comes, sino qué más hay en el plato. Por ejemplo, si consumes maíz solo, su índice glucémico actúa con toda su intensidad. Pero si lo acompañas con legumbres, aguacate o pescado, los otros nutrientes ralentizan la absorción del azúcar y equilibran la respuesta metabólica. Eso me parece fundamental, porque la mayoría de las personas se centran solo en la cantidad y no en el contexto. Así es. En nutrición, el contexto es casi todo. No es lo mismo un plato de elote solo a media tarde que el mismo elote dentro de un guiso completo con proteínas y vegetales ricos en fibra. El efecto sobre el azúcar en sangre y la energía es completamente diferente. Ese detalle tan simple puede marcar la diferencia entre sentirse agotado después de comer o sentirse con energía estable. Exactamente. Por eso insisto tanto en que la alimentación no es blanco o negro. Es más bien como afinar un instrumento. Pequeñas variaciones producen cambios importantes en la música que toca nuestro cuerpo. Me encanta esa imagen. La nutrición como una melodía que vamos ajustando con conciencia. Así es. Y con los años, esas notas necesitan más cuidado. El intestino cambia, la circulación se ralentiza, la absorción de nutrientes se modifica. Si no lo tenemos en cuenta, empezamos a interpretar mal las señales. Cuando alguien siente pesadez en las piernas o fatiga, piensa que es solo envejecimiento. Pero muchas veces es el resultado de hábitos que podemos ajustar. Y esos ajustes, aunque pequeños, pueden devolver mucha autonomía y bienestar. Sí. En mi experiencia, los cambios más efectivos suelen ser los más sencillos. Cocinar en lugar de tomar todo crudo, reducir la frecuencia de ciertos alimentos, variar las hojas verdes, acompañar el almidón con fibra. Me parece un mensaje muy liberador. No necesitamos un manual complicado. Solo empezar a observar y probar un enfoque más equilibrado. Exactamente. Y recordar que no hay una receta universal. Cada persona necesita descubrir su propio punto de equilibrio, ese lugar donde la alimentación sostiene la fuerza y la calma que tanto valoramos a esta edad. Es un recordatorio valiosísimo, que cada cuerpo tiene su propio umbral y su propio ritmo.
Lo que funciona para uno puede no ser lo mejor para otro, incluso si ambos comen saludable. Así es. Por eso siempre animo a los pacientes a que adopten una actitud de curiosidad. Cuando te preguntas con honestidad ¿cómo me hace sentir esto?, empiezas a encontrar tus propias respuestas. Eso me parece muy liberador. Porque en lugar de depender exclusivamente de listas y dietas estrictas, uno recupera la capacidad de evaluar y ajustar según su experiencia directa. Exactamente. Y esa autonomía alimentaria puede ser muy sanadora. Muchas personas mayores sienten que con la edad pierden control sobre su cuerpo. Pero descubrir que algo tan simple como cambiar la preparación de un alimento mejora la fuerza de sus piernas, devuelve un poco de esa confianza perdida. Es una manera distinta de ver la nutrición, no como una serie de prohibiciones, sino como una oportunidad de diálogo con el cuerpo. Así es. Cada comida es un mensaje. Y si prestamos atención, podemos escuchar lo que el cuerpo nos está pidiendo. Antes de cerrar, me gustaría que repasemos brevemente las 7 verduras que hemos comentado, para que quienes nos escuchan tengan claro el panorama. Por supuesto. La primera fue la espinaca, que en su forma cruda y frecuente puede bloquear la absorción de minerales por su alto contenido de oxalatos. Cocinarla y combinarla con calcio la hace más segura. La segunda, las hojas de remolacha, con un perfil similar de oxalatos, que también conviene consumir cocidas y en porciones moderadas. Tercera, la col rizada cruda o cal, que contiene goitrógenos capaces de interferir con la tiroides si se come cruda en exceso. Cocinarla y alternarla con otras hojas es la clave. Cuarta, la berenjena, con solanina que puede agravar inflamación y rigidez en personas sensibles, especialmente si se consume muy seguido y sin preparación adecuada. La quinta, los pimientos morrones, que pese a ser ricos en vitamina C, pertenecen a las solanáceas y pueden causar molestias articulares si se comen crudos cada día. La sexta, la acelga suiza, también alta en oxalatos, que puede contribuir a calambres y fatigas si no se cocina o no se alterna con otras verduras más suaves. Y finalmente el maíz, que por su alto contenido de almidón y azúcar puede desestabilizar la energía y el control muscular si se consume sin acompañamiento de proteínas o fibra. Es un repaso muy útil. Porque verlo todo junto nos recuerda que no es un problema de un solo alimento, sino de patrones, la frecuencia, la forma de preparación y la falta de rotación. Exactamente. Cuando el mismo compuesto impacta el mismo sistema vulnerable todos los días, se acumula un estrés que termina pasando factura. Es un concepto tan simple y, sin embargo, tan poco comentado. Siempre pensamos en lo que hay que sumar a la dieta, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué convendría espaciar o moderar. Así es. A veces, la solución no está en añadir más superalimentos o suplementos, sino en quitar un exceso que el cuerpo ya no puede procesar igual que antes. Y eso no significa que debamos vivir con miedo a comer. Es simplemente una invitación a observar con más detalle. Exacto. No se trata de castigar a nadie por sus costumbres ni de etiquetar alimentos como malos. Se trata de comprender cómo interactúan con nuestro organismo cuando ya llevamos 6 o 7 décadas de vida acumulando experiencias, emociones y también desgaste. Me gustaría que hablemos un poco de la dimensión emocional de la comida. Porque muchas de estas verduras están ligadas a recuerdos y tradiciones familiares. Es un punto fundamental. Comer no es un acto puramente fisiológico. También es un acto social y afectivo. Por eso, cualquier recomendación que ignore esa dimensión está condenada a fracasar. Cuando una persona mayor escucha que debería dejar de comer algo que siempre estuvo en su mesa, es normal que sienta resistencia. Por eso yo nunca recomiendo prohibir de forma tajante, salvo que haya un problema médico grave. Prefiero acompañar a la persona en un proceso de exploración, probar cocinar de otra manera, variar la cantidad, observar cómo reacciona el cuerpo. Es un enfoque mucho más respetuoso y eficaz. Porque cuando se deja espacio para el aprendizaje, la persona siente que forma parte de la solución. Exactamente. Y así se rompe el ciclo de culpa que tanto daño hace. Comer debería seguir siendo un acto que nos brinde alegría, no una fuente constante de ansiedad. Eso me parece clave. Si la alimentación se convierte en una lucha diaria, el estrés emocional también termina afectando la salud física. Así es. El estrés crónico eleva el cortisol, que interfiere con la digestión, la circulación y el descanso reparador. Por eso, la tranquilidad con la que nos relacionamos con la comida es tan importante como el alimento en sí. Es un recordatorio poderoso. Cambiar la manera de comer no tiene por qué ser una batalla. Puede ser un proceso curioso y amable. Tal cual. Y si uno se permite hacerlo paso a paso, es mucho más fácil mantener los cambios a largo plazo.
Para quienes hoy se sienten un poco abrumados, quiero enfatizar que no tienen que transformar todo de un día para otro. Un pequeño ajuste, como cocinar una verdura que antes se comía cruda o reducir la frecuencia de un alimento, ya puede marcar una diferencia notable en la sensación de ligereza y energía en las piernas. Eso es lo que más me gustaría que las personas se lleven de esta conversación, que cada cambio, por pequeño que sea, es un paso adelante. Así es. Y esos pasos no solo benefician el cuerpo, también refuerzan la confianza. Cuando alguien empieza a notar que sus piernas se sienten más fuertes o que la fatiga disminuye, recupera la sensación de que aún puede influir en su bienestar. Es una sensación que muchas personas mayores han perdido después de años de recibir mensajes fatalistas sobre el envejecimiento. Exacto. Pero la realidad es que el cuerpo sigue respondiendo. Tal vez no con la rapidez de antes, pero siempre agradece cuando se le alivian cargas que antes pasaban desapercibidas. Me parece importante recordar que no se necesita perfección, sino constancia. Sí. Ningún cuerpo necesita que comamos perfecto todos los días. Lo que necesita es que dejemos de añadir estrés innecesario con rutinas que podemos moderar. Hablaste antes de una combinación sencilla que puede ayudar al cuerpo a obtener más fuerza de cada bocado. ¿Podrías compartirla ahora? Por supuesto. Es algo muy simple. Cuando consuman verduras ricas en oxalatos, como espinaca, acelga o remolacha, acompáñenlas con un alimento que aporte calcio y algo de grasa saludable. Por ejemplo, un salteado de acelga cocida con un poco de tofu y aceite de oliva. El calcio compite con los oxalatos y evita que se adhieran tanto en el intestino. Y la grasa ayuda a absorber vitaminas liposolubles, que fortalecen los nervios y la recuperación muscular. Es un consejo muy accesible. No requiere ingredientes exóticos ni técnicas complicadas. Exactamente. Y se puede aplicar de forma gradual. Quizá no cambies todas tus comidas de inmediato, pero puedes empezar con una al día. Me encanta esa idea de comenzar con algo pequeño. Porque cuando las personas ven resultados, se animan a seguir explorando. Así es. Y eso refuerza la relación positiva con la comida. En lugar de pensar esto está prohibido, empiezan a pensar ¿cómo puedo hacer que esto me ayude más? Es un cambio de mentalidad que lo transforma todo. Totalmente. Y se convierte en un ciclo virtuoso, menos inflamación, más fuerza, más confianza al moverse, y por tanto, más autonomía. Creo que al final eso es lo que todos queremos. Mantener la independencia y sentirnos seguros al caminar y movernos. Exacto. Cuando el cuerpo se siente estable, la mente también gana tranquilidad. Y esa seguridad no proviene solo de los medicamentos o las terapias, sino de muchas elecciones cotidianas. Es un mensaje muy poderoso. Si entendemos que cada comida es una oportunidad de fortalecer la vitalidad, dejamos de sentirnos víctimas de la edad y pasamos a ser participantes activos en nuestra salud. Es un punto que me gustaría subrayar, la participación activa. Porque durante décadas muchas personas han creído que el envejecimiento es un proceso totalmente pasivo, que solo hay que aceptar con resignación. Así es. Y aunque aceptar algunos cambios es natural, eso no significa que debamos rendirnos ante todo. Ajustar la forma de alimentarse es una de las herramientas más directas y efectivas que tenemos para preservar la fuerza y la autonomía. Y además es un recurso que está al alcance de casi todos. No requiere aparatos costosos ni intervenciones complejas. Empieza por observar con atención lo que ya tenemos en la cocina. Exactamente. La despensa es uno de los primeros lugares donde podemos intervenir. A veces, con reorganizar qué comemos y cómo lo preparamos, el cuerpo empieza a responder. Para las personas que aún se sienten dudosas, ¿podrías compartir un ejemplo de alguien que haya logrado mejorar su fuerza solo con estos pequeños ajustes? Claro. Recuerdo a una señora de 76 años que llegó a mi consulta con quejas de debilidad constante en las piernas. Sentía que se cansaba con facilidad y que ya no podía caminar más de media hora sin parar. ¿Y cuál era su patrón de alimentación? Consumía grandes ensaladas diarias de espinaca cruda, batidos verdes con cal y hojas de remolacha, y casi siempre cenaba tortillas de maíz con algún relleno ligero. Todo parecía saludable. Y al final, era una combinación de exceso de oxalatos y almidones rápidos. Así es. Le propuse 3 cambios muy simples. Cocinar sus hojas verdes en lugar de comerlas crudas, rotar con otras verduras bajas en oxalatos como lechuga romana o bok choy, y acompañar el maíz con proteínas y grasas saludables. ¿Y qué sucedió? En 4 semanas, su sensación de debilidad disminuyó a la mitad. Pudo volver a caminar 1 hora seguida y notó que ya no se despertaba en la noche con calambres.
Lo más importante fue que recuperó confianza en su cuerpo. Es una historia muy inspiradora, porque muestra que no hace falta cambiar todo para empezar a sentir alivio. Así es. A veces, con 3 o 4 ajustes moderados, el cuerpo reacciona de manera sorprendente. Quisiera que quienes nos escuchan se queden con la idea de que no hay que esperar a estar exhaustos para reflexionar sobre estos temas. Exactamente. La prevención es mucho más sencilla que la corrección. Si empiezas a observar tus hábitos antes de que aparezcan problemas graves, puedes evitar muchas molestias. Es una invitación a tomar responsabilidad sin caer en el miedo. Así es. La información no es para asustar, sino para darnos opciones. Y mientras tengamos opciones, siempre hay algo que podemos mejorar. Me parece una manera muy esperanzadora de verlo. La información bien utilizada es una palanca, no una carga. Así es. Y cuando la compartimos sin juzgar, se convierte en una herramienta para fortalecer tanto el cuerpo como la autoestima. Exactamente. Muchas personas mayores sienten que todo el mundo les dice qué hacer, pero casi nadie se toma el tiempo de explicarles por qué. Eso sucede con frecuencia. Se les entrega una lista de prohibido y permitido, pero no se conversa sobre cómo cada alimento interactúa con su organismo. Y esa falta de explicación genera desconfianza o rechazo. Por eso siempre insisto en que lo más importante es la educación, no la imposición. Cuando una persona entiende que su digestión, su circulación y su energía cambian con la edad, es mucho más probable que quiera ajustar sus costumbres. Es un enfoque que convierte la nutrición en un acto de autocuidado, no en un sacrificio. Así es. Y cuando se percibe de esa manera, las personas sienten alivio. Porque entienden que no es cuestión de fuerza de voluntad inhumana, sino de pequeños gestos diarios que suman. Quisiera aprovechar para compartir otro ejemplo. Tuve un paciente que durante años pensó que su cansancio era consecuencia inevitable de la edad. Resultó que tomaba jugos de acelga cruda todos los días pensando que así limpiaba su sangre. Es un mito muy extendido. La acelga tiene nutrientes valiosos, pero en exceso y sin cocinar puede sobrecargar los riñones y bloquear minerales. Exactamente. Cuando le propuse alternar con hojas más suaves y hervirlas unos minutos, su energía empezó a mejorar en cuestión de semanas. Eso demuestra que no hay que renunciar a los sabores que uno ama, sino aprender a adaptarlos. Así es. Cocinar en lugar de licuar, rotar en lugar de repetir, combinar en lugar de aislar. Son pequeños cambios con un gran potencial. Y sobre todo, mantener la curiosidad. Porque cada cuerpo es distinto. Lo que para unos es problemático, para otros puede ser neutro o beneficioso. Esa mentalidad es clave. Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú mismo. La experiencia diaria es una fuente de información tan valiosa como cualquier estudio clínico. Me parece que ese es uno de los mensajes centrales de todo este episodio. Escuchar al propio cuerpo con atención y respeto. Exactamente. Si aprendemos a interpretar sus señales, el cansancio, la pesadez, la hinchazón, como información y no como condena, podemos tomar decisiones más inteligentes. Es un cambio profundo de perspectiva. Pasar de la frustración a la curiosidad, de la culpa a la exploración. Es un cambio que libera mucha energía mental. Porque en lugar de pelear con el cuerpo, empezamos a trabajar con él. Así es. Y cuando esa relación mejora, todo lo demás se vuelve un poco más fácil. Desde la forma en que dormimos hasta la confianza con la que caminamos por la casa o salimos a pasear. Me gustaría que cerremos este episodio con una reflexión que ayude a quienes hoy se sienten abrumados por tanta información. Si pudieras resumir todo lo que hemos hablado en un consejo práctico, ¿cuál sería? Diría que comiencen con curiosidad y no con culpa. La mayoría de las personas mayores nunca aprendieron que el cuerpo cambia con la edad. Lo que en la juventud era un combustible perfecto, ahora puede requerir un poco de adaptación. Es una manera muy compasiva de verlo. No somos culpables por no saber, pero ahora que lo sabemos, podemos elegir. Exacto. No se trata de perfección. Se trata de pequeños pasos. Cocinar en lugar de tomar crudo, variar en lugar de repetir, equilibrar en lugar de solo sumar alimentos porque son buenos. Y si alguien que nos escucha siente que su energía se ha ido apagando, que caminar es más difícil, ¿qué le dirías? Que no es demasiado tarde. El cuerpo sigue escuchando. Aún puede responder si le da señales más claras. Algo tan simple como reducir un exceso de oxalatos o estabilizar el azúcar en sangre puede devolverle parte de esa fuerza que parece perdida. Es un mensaje esperanzador. Porque muchos piensan que todo declive es irreversible. Así es.
Pero la verdad es que la mayoría de estos ajustes no requieren nada extremo. Solo un poco más de atención y paciencia. Para quienes quieran empezar hoy mismo, ¿qué sugerirías como primer paso? Que elijan una sola verdura de las que comentamos hoy y piensen, ¿con qué frecuencia la consumo? La preparo siempre igual? ¿Noto alguna molestia después de comerla? Solo observar, sin juzgar. Es una invitación muy amable. Y una vez que se identifica un patrón, se puede probar un cambio pequeño, cocinarla, alternarla o acompañarla con otros alimentos que amortigüen su impacto. Exactamente. Y si ese cambio mejora la energía o disminuye la fatiga, ya es un éxito. Quiero agradecerte por compartir toda esta información con tanta claridad. Estoy seguro de que muchas personas se sentirán menos solas y más capaces de actuar después de escucharte. Gracias a ti por crear este espacio. Ojalá cada oyente recuerde que la salud no es solo sumar cosas nuevas, sino también soltar hábitos que ya no sirven. Así cerramos este episodio. Si lo encontraron útil, compártanlo con alguien que pueda beneficiarse. Y recuerden, no es cuestión de comer menos, sino de comer con más conciencia. Un solo cambio puede ser el comienzo de una vida con más fuerza, confianza y libertad.